¿Qué tal, queridos hermanos de Recatólica.Alexis Rivero? Bueno, vamos a publicar un video que vi de otro ataque al Papa Francisco, otro ataque nuevo. La invalidación de la elección del Papa Francisco, porque se descubrió, los cismáticos descubrieron que la renuncia de Benedicto no es legítima. Entonces, los invito a ver este video, porque la verdad estuve investigando y descubrí que esta vez se vuelven a equivocar. Así que vamos a refutar a estos católicos cismáticos. Vamos a titular este video La renuncia de Benedicto XVI y la validez de la elección de Jorge Bergoglio. En los últimos años, queridos hermanos de Recatólica.Alexis Rivero, ha habido, esperen, déjenme estabilizar bien esta cámara ahí. En los últimos años ha habido un creciente debate sobre la legitimidad de la renuncia del Papa Benedicto XVI y por ende la validez de la elección del Papa Francisco, ¿verdad? Jorge Bergoglio, que es lo que tiene el trasfondo. Algunos argumentan que Benedicto XVI nunca renunció, que no renunció verdaderamente y que la elección de Francisco fue inválida. Pero estas teorías, aunque son populares en ciertos sectores, carecen de bases teológicas y canónicas sólidas. Entonces, a continuación, utilizaremos el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, encíclicas papales y otros documentos eclesiales para refutar dichas afirmaciones y tirar todas estas teorías conspirativas dentro de la Santa Iglesia Católica. Bien, el contexto de la renuncia de Benedicto XVI. El 11 de febrero, como todos los católicos saben, del año 2013, Benedicto XVI anunció su renuncia al ministerio petrino. Su decisión fue motivada por el desgaste físico y mental que conlleva el papado, ¿verdad? Y bueno, lo dijo argumentando que ya no se sentía capaz de continuar con sus obligaciones. Este acto fue una manifestación clara de la humildad y responsabilidad pastoral, acorde con la enseñanza de la Santa Iglesia Católica sobre el servicio y el bienestar del rebaño de Cristo. En su declaración, la declaración oficial de Benedicto dijo, después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Eso fue lo que dijo oficialmente Benedicto XVI. Esta declaración es coherente con el canon numeral 332 del Código de Derecho Canónico, que estipula si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea hecha libremente y se manifieste debidamente, pero no se requiere que sea aceptada por nadie. ¿Sí? Benedicto XVI cumplió con ambos requisitos. Su renuncia fue hecha libremente y públicamente manifestada. El acto de renunciar al papado no depende de la aceptación de ninguna persona o de ningún grupo, lo que refuta directamente las afirmaciones de invalidez que hacen muchos cismáticos. ¿Sí? Punto 2. La naturaleza teológica del papado. Para entender la validez de la elección del Papa Francisco, es esencial reflexionar sobre la naturaleza del papado según el magisterio y la Biblia. El ministerio petrino se fundamentó en el mandato dado por nuestro Señor Jesucristo a Pedro en Mateo 16, 18 y 19, como todo católico debe saber, cuando dijo: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino del cielo, de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras del Señor. El papado no es un oficio vitalicio en términos absolutos. Aunque la tradición de la Iglesia ha visto a los papas servir hasta su muerte, el canon número 332 prevé la posibilidad de que el papa renuncie si considera que ya no puede cumplir
con sus responsabilidades. La renuncia de Benedicto XVI no disminuye la autoridad de su sucesor, ya que el poder petrino reside en el cargo, no en la persona. Punto 3. El proceso de elección de un papa está estrictamente regulado por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1996. Según este documento, la elección debe seguir un procedimiento riguroso para asegurarse la validez de la elección, tal como fue el caso con la elección de Jorge Bergoglio. El cónclave que eligió el Papa Francisco se desarrolló bajo la dirección del Espíritu Santo y conforme a las normas establecidas por el magisterio de la Santa Iglesia Católica. No hay evidencia alguna de que el proceso haya sido manipulado o inválido. Además, la aceptación del resultado por parte de la Iglesia Universal confirma la legitimidad de Francisco como el sucesor de Pedro. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 882, dice claramente: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Santa Iglesia Católica. Francisco, al ser debidamente elegido por cónclave y aceptado por la Iglesia, es el legítimo Papa y es la cabeza visible de la Iglesia Universal, le guste a quien le guste. Punto 4. Refutación de las teorías sobre Benedicto XVI y Francisco. Una de las teorías que circulan es que Benedicto XVI no renunció verdaderamente, sino que fue forzado a hacerlo o que renunció solo parcialmente. Estas teorías suelen basarse en malentendidos o lecturas sesgadas de sus palabras, particularmente cuando Benedicto asumió el título de Papa Emérito. Sin embargo, el título no implica que él continúe en el cargo de manera activa. Al igual que un obispo emérito, Benedicto se retiró del ministerio activo, pero conserva su dignidad de ex papa. En su última audiencia general, Benedicto XVI aclaró su posición. Creo que todos los católicos debieron escuchar esa audiencia. No regreso a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que me quedo de un modo nuevo junto al Señor crucificado. Este comentario fue interpretado por algunos como un indicio de que Benedicto seguía siendo el Papa, pero en realidad refleja su deseo de continuar sirviendo a la Santa Iglesia Católica en la oración y en el retiro, no en el ejercicio del ministerio petrino. El Código de Derecho Canónico, en el número 185, también establece que al que pierde un oficio por haber presentado la renuncia aceptada por la legítima autoridad, se le puede conceder el título de emérito de dicho oficio. El título de Papa Emérito fue concebido a Benedicto según esta norma, sin que ello signifique que retuviera ninguna autoridad papal. La noción de un doble papado es incompatible con la doctrina católica, ya que solo puede haber un legítimo sucesor de Pedro en cualquier momento. Así que no hagan tanto caso a los cismáticos. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan y déjenme sus comentarios, que lo voy a estar respondiendo. Un poquito tarde últimamente, pero lo voy a estar respondiendo. Punto 5. La unidad y fidelidad a la Iglesia. La Iglesia, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 882, es una institución unida bajo un único pastor. La división y el cisma son graves pecados contra la unidad de la Iglesia, como lo advierte San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cualquier teoría
que niegue la legitimidad del Papa Francisco y promueva la división en la Santa Iglesia Católica no solo carece de fundamentos teológicos y canónicos, sino que también va en contra del mandato de unidad que Cristo dejó a sus discípulos católicos. Razonen, dijera Monseñor Isidro cuando se enojan. Yo también los invito a razonar. Razonen, usen la cabeza, lean, estudien. El Papa Francisco, al igual que su predecesor, ha ejercido su ministerio con fidelidad al Evangelio y a la tradición de la Iglesia. Sus encíclicas, como Laudato Si y Fratelli Tutti, son ejemplos de su enseñanza magistral y su compromiso con la fe católica. El magisterio de la Iglesia ha sido claro en su reconocimiento del Papa Francisco como legítimo sucesor de Pedro, y cualquier intento de socavar su autoridad es un ataque directo a la misma Iglesia. ¿Mm? Están atacando a la Santa Iglesia Católica. Digan, maquillen como maquillen, ustedes están atacando la unidad de la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica del Señor Jesucristo. La renuncia del Papa Benedicto XVI fue legítima, según el Código de Derecho Canónico, y su elección por el cónclave cumple con todas las normas establecidas por la Santa Iglesia. La teoría que cuestiona la validez de su renuncia y la elección del Papa Francisco no tiene fundamentos en la doctrina católica ni en la legislación canónica. El Papa Francisco es el legítimo sucesor de San Pedro, y la unidad de la Iglesia requiere que los fieles permanezcan en comunión con él, ¿sí? No en desunión con él, en comunión con él. Es imperativo, como católicos, rechazar cualquier teoría que promueve el cisma y defender la verdad del ministerio petrino tal como ha sido enseñado por la Santa Iglesia a lo largo de los siglos, y que va a seguir siendo enseñado por los siglos de los siglos hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que eso de que la renuncia del Papa Benedicto XVI no es válida y que la elección de no fue legítima, y que la elección de Francisco como Papa no es válido porque Benedicto XVI no renunció, es algo falso, que carece de pruebas, que carece de fundamento, que carece de legitimidad. Entonces, debemos machacar con estudios y respuestas siempre bajo el Código de Derecho Canónico, bajo el Catecismo, bajo el Magisterio y bajo la Biblia, refutar a todos estos cismáticos que intentan socavar la unidad de la Santa Iglesia Católica a través de su cabeza visible, pastor de cabeza visible, que es el Papa Francisco. Pido mucha oración por el Papa Francisco porque está siendo muy atacado, pero si así atacaron a nuestro Señor, también vamos a ser atacados. Así que alegre el Papa Francisco cuando lo ataquen y vituperen en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribir al canal, darle me gusta, comentar, compartir, y recuerden, lean el Magisterio, lean el Código de Derecho Canónico, busquen el Catecismo, léanlo, la Biblia, busquen información, nútranse de información, autocatequícense de información para refutar las mentiras de todos aquellos cismáticos que vengan disfrazados de católico queriendo dividir la unidad de la Santa Iglesia Católica. Católicos infiltrados que quieren dividir la unidad de la Santa Iglesia Católica, pero católico preparado es un católico que queda amarrado a la Iglesia hasta el fin del mundo, ¿sí? Oren por Monseñor Isidro para que vuelva a la unidad de la Iglesia, para que deje de ser cariñosamente terco, para que acepte la autoridad, que es una persona muy sabia, pero su sabiduría no depende de él, depende del Espíritu Santo. Hay que ser humilde y volver a la Iglesia y respetar las autoridades. También hay que orar por la unidad de la Santa Iglesia, hay que orar por el mundo, la paz del mundo, y bueno, oremos unos por los otros y nos vemos en la próxima en Red Católica. Alexis Rivero. Nos vemos.